Doctor García Toma, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Patricia? Gusto en saludarla. Buenos días. Disculpe la emotividad, pero duele volver a ver en nuestro país. O sea, entendemos que hay que poner orden y entendemos que toda puesta de orden puede tener un costo. Un costo. Que hay que decirlo, en el Perú siempre el costo va por el mismo lado, ¿no es cierto? Siempre son los mismos tipos de peruanos los que pagan el daño colateral. Pero creo que esto es un poco más serio y creo que amerita una investigación y reclamar una investigación seria, ¿no? Sí, esperemos que el Ministerio Público esté a la altura de sus responsabilidades y pueda darnos en el tiempo oportuno una respuesta clara de lo que ha pasado y las responsabilidades estén claramente determinadas y las hubieren, ¿no? Y para eso tiene que colaborar, ¿no es cierto? De todos los ámbitos del gobierno tienen que ser transparentes con la información, ¿no? Sí, eso es definitivo. Tenemos la experiencia de que en otras circunstancias este tipo de investigaciones se han visto trabadas por la falta de transparencia en la información, que esperemos en esta ocasión no se dé, por el bien de la democracia, ¿no? Y además porque el espíritu de cuerpo no le sirve a nadie, ¿no es cierto? Porque al final se termina generalizando que todas las Fuerzas Armadas o todos los policías, cuando no se independizan las responsabilidades, ¿no? Y porque tenemos que partir de que se trata aquí de situaciones que aparentemente no habrían sido planificadas, sino que se dan fruto de una circunstancia en donde un error, un acto de abuso, un atropello genera una desgracia personal, ¿no? Bueno, yo creo que eso todavía está en materia de investigación. A mí sí me sorprende Puno, debo decirle, porque sí creo que las cosas se pueden desmadrar, por decir un término coloquial, en un momento, pero cuando se repite el mismo accionar después, yo creo que ahí hay que responder con más fuerza, ¿no? Lo que pasa es que, Patricia, creo que la magnitud de la protesta, que no es social, sino es política, de alguna manera toma de sorpresa a la policía y a la Fuerza Armada, ¿no? Sí, pero como he conversado yo con algunos importantes miembros de las Fuerzas Armadas en retiro, ¿no? que ahora están en el Congreso, incluso un balazo por la espalda es indecoroso, ¿no es cierto? Ante un ciudadano desarmado, por más laberinto que haya, un balazo por la espalda es una cobardía. Claro, ¿no? la muerte de una persona tiene que tener una justificación, una explicación, ¿no? Sí, así es, tiene que tener un sustento legal. Un sustento, claro. ¿No es cierto? Exacto, porque si no, otra vez vamos a caer en lo de los 80 y los 90, que terminan los violentos haciendo que responda igual las fuerzas del orden y los terminan criminalizando, porque se comportan como criminales al final, ¿no? De acuerdo, Patricia, pero también hay que ver el otro lado. Creo que hay un informe del día de ayer de Panorama que es interesante porque demostraría que, por lo menos en Ayacucho, esta sonada política fue promovida por Sendero Luminoso. Disculpe, pero doctor García Toma, pero sí, yo estoy segura que en Puno también, pero ¿qué quiere decir? ¿Que el pobre chico que está parado en la calle, el que salió del restaurante, o el que estaba protestando que no es de Sendero? No, pero estamos buscando una explicación de por qué de estos hechos. Y evidentemente yo creo que es mucho más grave que eso, ¿no? Que hay muchísima gente, padres de familia, que salen a decir, mi hijo no está haciendo nada. No, esa persona probablemente no tenga nada que ver con el tema, pero me refiero al origen de la violencia. Tiene un factor subversivo. Sí, ¿no? Lo que pasa es que, y coincido con usted en que hay que hacer ese reconocimiento y encontrarlo, pero tuvimos demasiados muertos de entrefuego, ya tuvimos demasiados, ¿no? Por eso, para que no se repita, creo que deberíamos encontrar las causas y sancionar a los responsables, de uno y otro lado, si es que lo hubiera, ¿no? Sí. Doctor García Toma, no quiero dejar de poner mucho énfasis en el aspecto político, porque no puede ser que la clase política le dé la espalda a un problema que además, como antaño, no necesariamente el terrorismo, pero como antaño, si los problemas políticos no se resuelven haciendo política, se resuelven a balazos en la calle. Lo hemos visto más de una vez. Ahí está el recuerdo de Bagua, el otro día hablábamos con Jude Simon, que para él es un recuerdo terrible, pero él lo calificaba como un fracaso de la política. Una cosa es fracasar por intentarlo, nadie va a negar que el gabinete de Jude Simon con torpeza o no, lo intentó. Pero ahora el Congreso tiene una herramienta entre manos que no usa, que no le da la gana de usar. Yo creo que el gobierno en sentido amplio, o sea, tanto ejecutivo como legislativo, está siguiendo la vieja proclama de Manuel Prado, sosteniendo la tesis de que hay problemas que se arreglan solos. Imagínense. Y esto evidentemente además, no se arregla solo. 50 muertos después ya no puede seguir pensando eso. No se arregla solo, ¿no? Y se requiere de decisiones claras y evidentes por parte tanto del Ejecutivo como del Legislativo. En el caso del Ejecutivo, gobernar, porque no está gobernando. Y en el caso del Legislativo, entender que ellos son parte del problema, que ya perdieron el crédito, el placet, la autorización
de representación que tenía por parte de la población y que hay que buscar un momento oportuno, que tiene que ser, digamos, en un tiempo breve, de regreso a sus casas, para permitirle a la ciudadanía, en otras condiciones políticas, renovar la clase política, ¿no? No es, a ver, claramente no vamos a tener una clase política nueva, mejor, profesional, o sea, eso no nos va a ocurrir porque no hay de dónde en este momento y ese es un proceso que va a tomar tiempo. Pero ante determinadas crisis políticas se necesita un cambio, Así ¿no? Y creo que de todos los cambios que hemos tenido antes, es a gritos el más necesario, ¿no? Los anteriores hay de todo, ¿no? Hay desde el desborde de Merino, que tal vez yo creo que esa transición se pudo haber hecho de manera más inteligente, hasta otras salidas como las de PPK o como las de... No, Vizcarra se ganó pulso el laberinto, pero tal vez yo creo que lo hubieran dejado terminar su gobierno. Pero este caso es distinto. Digamos, este gobierno no llega al 26 y no es por falta de voluntad o deseo suya o mía, es la realidad. Es realismo puro, así es. En consecuencia, si somos sensatos, somos inteligentes, pero además somos patriotas, creo que en el tiempo que este gobierno tiene de aire, y hablo ejecutivo y legislativo, se tienen que crear las condiciones para generar, en términos relativos, una mejor representación. Y para eso se requeriría de algunas reformas, que tengo mis dudas que las lleve a cabo el Congreso, porque no le falta la cohesión y la armonía para hacerlo, pero en todo caso, dar el tiempo suficiente para que los partidos puedan generar planes, programas, acciones, reclutar a lo mejor de sus cuadros, promover políticas de alianzas y así poderse presentar ante la ciudadanía para pedir un voto y eventualmente restablecer de alguna manera la fe y la esperanza en el país, ¿no? Porque es verdad que lo que hace particularmente complicado este escenario es que para empezar el presidente Castillo se largó de mano propia. O sea, ahí nadie lo sacó, quebró el orden democrático y esa es una acción gravísima. Pero si bien el Congreso no incurrió en un acto antidemocrático, porque creo que la vacancia de Castillo es lo que básicamente tocaba, aunque no sé si son los mecanismos legales apropiados, el Congreso ha contribuido enormemente a no ser una alternativa, ¿no? Pero diríase que parte de esta crisis la promueve el propio Castillo. Durante su gobierno ya se hablaba de la toma de Lima. A lo largo de varios meses... Castillo ha sido nefasto, porque además ha usado una necesidad de la población que es real en términos políticos propios para defender sus actos de corrupción. A mí eso me parece, doctor García Toma, lo peor que puede hacer alguien. Y de alguna manera hizo aflorar en la ciudadanía el racismo, el clasismo, la división entre los peruanos, y también los mensajes de violencia. Y también hizo que una población que está cansada de un montón de cosas se malentonara, ¿no? Pero digamos, eso estaba dirigido para provecho propio. Es decir, no estaba dirigido para solucionar los problemas del país. Exactamente, porque si esto hubiera sido para resarcir a peruanos a los que hay que resarcir, uno hubiera dicho, bueno, no es la forma, pero por lo menos tiene un objetivo importante, ¿no? Digamos, eso se ve en planes y acciones de gobierno. Se ve, pero eso no fue. No ha habido un solo plan, un solo gobierno, no ha habido ninguna demanda social satisfecha y lo que hizo fue aprovecharse. No, claro, básicamente levántense para defender mi corrupción. Exacto. ¿No? Y el problema es que yo creo, doctor García Toma, me gustaría su visión ya más política, que sí es una población que necesitaba verse representada en el poder, ¿no? Entonces, cuando a esa población le dices, no, tu presidente se fue por ladrón, diga ya, pero los otros también eran ladrones, ¿por qué me has quitado mi presidente? Y yo creo que buena parte de la cólera que hay en la calle hoy día y que reclama Castillo no lo reclama porque le parezca un buen presidente, sino porque necesita verse representado en el poder, en un poder que le ha sido esquivo o lo siente esquivo, ¿no? Pero Patricia, no sé si usted coincide conmigo, el proceso electoral, el último, ha sido el más atípico de todos, porque nos obligó a elegir entre los dos extremos que nadie quería. Porque, digamos, el caudal de votos que obtuvieron en la primera vuelta no alcanzaba para el T en ninguno de los dos casos. No, incluso yo sé de gente que no es antifujimorista, que le molestaba votar por Keiko porque sabía que era un personaje que también generaba división. Entonces, por una o por otra, los dos candidatos generaban rechazo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, desde allí ya la situación arrancó mal. Castillo sí fue, digamos, efectivo
Primero con esta frase de palabra de maestro. Sí, yo creo que su personalidad era representativa de algo importante, ¿no? Era un voto por identificación, doctor. Sí. Yo he hablado con gente en Cusco, tuve la oportunidad de ir justo cuando Castillo juraba como presidente, y me tocó estar en zonas muy alejadas. Nunca lo habían visto, ni siquiera lo habían escuchado. Solo sabían que era un profesor rural. Sí, pues, claro. Me parece natural, así como un empresario vota por un empresario. O sea, me parece natural, ¿no? Claro. Pero detrás de eso no había nada. Nada. ¿No? Nada. Mejor dicho, había la corrupción que ya venía desde Junín, ¿no? Así es decir, esto ya era delictivo desde el origen, ¿no? ¿Y qué incapacidad para generar liderazgos atractivos de uno y otro lado del espectro político, ¿no? El problema es que la política aleja a los mejores. Últimamente, sobre todo, ¿no? Claro, sí. Entonces, nos quedamos con el oportunismo. Y después ha habido en el país, digamos, las universidades siempre generaban liderazgos. De las universidades se promovían los liderazgos, desde los colegios profesionales, desde la intelectualidad había partidos surgían políticos, ideas. Sí, claro. ¿No? Nada de eso existe hoy. No existe intelectualidad, los colegios profesionales no funcionan. Las universidades se asustaron de la politización por Sendero Luminoso, se reprimió, incluso en algunas universidades tenías que firmar que no ibas a hacer política. Y no hay liderazgos sociales, porque lo que tenemos a nivel, por ejemplo, de las organizaciones sindicales o las organizaciones empresariales, es, digamos, de una pobreza, digamos, alarmante, ¿no? No hay de dónde agarrarnos. Y un retorno a la democracia después de la época del fujimorismo, que es una oportunidad perdida para hacer democracia, ¿no? Claramente. Ahora, dentro de las facultades constitucionales que tiene el Congreso de la República, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿Y cuáles son las salidas que se le presentan a la presidenta? Porque yo sí siento que la señora Boluarte ya está un poco cansada y quiere una salida, y bueno, por A, B o C no renuncia, sus razones tendrá, como que no quiere forzar esa figura. Pero ¿qué puede hacer el Congreso, por ejemplo, con esta ampliación de la legislatura? ¿Qué? La gran traba para que el Congreso se haga una, ya ¿no? Media si quiere, es que definitivamente hay en distintos segmentos del propio Parlamento, pero particularmente en el bloque magisterial, en ese sector, se ha encontrado, digamos, una beta laboral que no se quiere abandonar. ¿No? Porque, digamos, se sacaron la tinca, porque pues sí, fue una tinca, se la sacaron, y han renunciado, digamos, a mirar lo que el país les demanda y les requiere. Y entonces ese es el gran problema, que no hay la decisión política de adoptar las medidas que hay que adoptar. Una de ellas es, en un momento adecuado, adelantar las elecciones, pero en ese lapso promover alguna, no digo, digamos, 3 o 4 medidas de orden constitucional y legal que permitan mejorar la representación. Por ejemplo, ¿cuál para usted sería una medida indispensable? Bueno, una que, digamos, la más fácil en estos momentos es retirar el voto preferencial. Por Dios, qué daño nos hace. ¿Qué daño nos hace? Eso ha matado a los partidos políticos. Tal cual. Y eso no es difícil porque ya la reforma está para el 26. Si vamos a tener a elecciones adelantadas, lo que habría que hacer es hacer una ley interpretativa que diga que en realidad esa reforma estaba prevista para las elecciones generales siguientes. Además, creo que era una muy buena medida que el preferencial entrara en las primarias, para que se armara la lista de acuerdo con quién te parece que debe ser candidato, para evitar, pues, ¿no? El compadrazgo, yo te pongo a ti porque tienes más plata, ¿no? Que en una primaria se decidiera, ¿no? ¿Cómo se arma la lista congresal? Primarias, ¿no? Primarias internas, ¿no? Para que sean los propios militantes. Sí, exacto, los propios militantes que arman su lista, claro. ¿No es cierto? Otra medida que me parece, yo sé que es impopular, pero es técnicamente necesaria, es la bicameralidad. Sí, lo que pasa es que este Congreso, si la saca, yo creo que se perdió una gran oportunidad con el referéndum de Vizcarra. Se perdió la oportunidad porque es una responsabilidad supina del presidente en ese momento. Pero al igual que en el caso del voto preferencial, no estamos lejos, porque la reforma del sistema congresal, o sea, la bicameralidad, ya ha sido aprobada en una primera legislatura. Y esa primera legislatura, en donde se obtuvo más de 66, pero menos de 87, está sujeta a una, digamos, reconsideración del voto. Pero en el peor de los casos, bueno, nos vamos a referéndum y ya pues habrá que convencer a la ciudadanía de la importancia de eso. Ahora, creo que es el peor momento. Sí, bueno, sí, porque además si algo se va a referéndum, después no puedes volver a preguntarlo, ¿no es cierto? Sí. Entonces tal vez hay que...
porque, por ejemplo, yo sé pero que... hay que hacerlo. O Así sea, es. digamos, le guste o no le gusta a la población, y esto no tiene nada que ver con digamos, con el sentimiento popular, sino tiene que ver con una necesidad técnica del sistema. Lo que pasa es que yo siento que si el Congreso se pone a hacer esas reformas, los van a sacar en pijama del... Y la tercera, restablecer la posibilidad de la reelección, ¿no? Si quieren, no para este Congreso, pero sí necesitamos tener parlamentarios... ¿Cuánto daño se ha hecho? Y hay quienes nos opusimos, aunque no era popular oponerse a todas esas medidas. Sí. ¿Cuánto daño se ha hecho con todas esas medidas pensadas en un momento sin darse cuenta de las consecuencias a largo plazo? Ahora... Y lo que sí, la gran madre de nuestros problemas hoy es el proceso de centralización, que comenzó con Toledo y que ha sido un fracaso. Pero ha sido un fracaso con la anuencia de nuestra mirada de... Mire, doctor Receto, yo he escuchado durante tantos años autoridades diciendo, pero es el gobierno central. No, pues, pero el gobierno central es el gobierno regional. El gobierno regional forma parte del país. Claro. Ni siquiera hemos hecho un ente que articule central con regional, ni siquiera. Y además hemos visto durante años la corrupción en gobiernos regionales sin que se moviera un dedo. ¿Se acuerda de Ancash? Era como un desmadre, ¿no? Entonces, no es... A mí sí me molesta esto de echarle la culpa porque es un proceso general que debió haber involucrado todo el Perú. Y usted no está diciendo que ellos tienen la culpa, solo ellos, ¿no? Ahora, incluso dentro de la centralización, entre comillas, hay un centralismo, porque la influencia del gobierno regional es periférica. Así es. Citadina, no llega a las zonas donde justamente existen los mayores problemas. O sea, sigue el centralismo, ¿no? Y una ausencia de la presencia del gobierno regional, y hay que decirlo, no solo una pésima ejecución del presupuesto, pero también problemas en la asignación del presupuesto. En realidad, una locura. Y ¿no? el hecho de que hayamos promovido la existencia de los movimientos, ¿no? Yo creo que hay que fortalecer los partidos de carácter nacional para hacer responsable a alguien de lo que sucede en el país. Tenía un sentido, que no compartí nunca, pero tenía un sentido, y es que mucho partido político se había acostumbrado a ir, fichar a 4, ponerles la camiseta del partido, ganar el gobierno regional y listo, sin generar una militancia. Ya, pero eso se corregía de otra manera, ¿no? Pero además, en todo caso, si ese gobierno regional fracasaba, quien pagaba el pato electoral era el partido. Ahora eso no sucede. Así es. Yo me recuerdo, disculpe cómo va mi experiencia personal, pero recuerdo claramente que trabajé en Trujillo al comienzo del siglo, o sea, en el 2000, hubo un problema serio con el presidente regional que se zurró en todas las reglas, nos acusó a la prensa, que nos iba prácticamente a meter presos a todos, un poder fuertísimo, nos quejamos, Alan García era candidato, ni siquiera presidente, y el APRA le cayó encima. El APRA lo obligó a retroceder, ¿no? Porque lo desprestigiaba el partido, ¿no? Eso es, ¿no? Lo desprestigiaba el partido. Ahora, yo sé que la Asamblea Constituyente es un tema delicado. Particularmente no creo en el cambio de constitución vía una asamblea constituyente. No me parece que sea la manera, sobre todo no ahora. No se discute un cambio de constitución en caliente. No se discute un cambio de constitución con cólera, ¿no? Con violencia en las calles no se puede. Y con grupos, además. Yo veo gente, por ejemplo, como la comunidad LGTBI, a la que respeto muchísimo, que reclamando con justicia un cambio de constitución, pero les digo, no es momento. Lo más probable es que te entre un montón de conservadurismo y te vaya peor ahorita de lo que te está yendo. Pero es verdad que tampoco se puede cerrar la discusión del tipo, no se puede, porque toda discusión que implica un cambio de constitución tiene una vía. Primero cambia la constitución. O sea, antes que pedir una asamblea constituyente se tendría que promover un cambio constitucional. Ahora, pero ni siquiera eso, Patricia, porque fíjese, nuestro modelo permite el cambio de reforma total. Eso no significa que vamos a cambiar los 206 artículos. Si yo cambio el tipo de Estado, cambio el tipo de gobierno, cambio el modelo económico, ya estoy cambiando la Constitución porque estoy afectando la fórmula basilar. Ese cambio total de la Constitución tiene un procedimiento. Cualquier bancada puede presentar un proyecto, el proyecto es aprobado por el Congreso y sometido a referéndum por la ciudadanía. Los ciudadanos, nosotros si queremos podemos elaborar un texto. Entonces, el camino existe. Yo entiendo ese punto, ahora, pero si hay quienes consideran que hay otro camino, eso se puede hacer vía una reforma constitucional. Habría que cambiar la Constitución. ¿No? Pero para lo cual necesitas un montón de votos que no sé, ni siquiera los tienen ahorita en el Congreso. O sea, si lo promovieran,
Eso no prospera. Claro, pero el primer elemento a tomar en consideración, más allá del tiempo político, es el que usted señaló al comienzo. Si no tenemos 130 personas dignas para ejercer el cargo de congresista, ¿cómo vamos a tener un Congreso ordinario y una Asamblea Constituyente? Porque trabajan paralelamente. ¿De dónde va a salir esa gente? No hay. Pero lo ridículo, y mire, no les quiero dar ideas a los de la izquierda, pero lo ridículo es que, dado que la Asamblea Constituyente se ha vuelto popular, porque curiosamente se ha vuelto popular, por lo menos el cambio de Constitución se ha vuelto popular, ¿no es cierto? Sin que se sepa exactamente qué pero por supuesto. Ahora, yo también les digo a los que no quieren cambiar la Constitución, tampoco la conocen. Es decir, no, hay que conocer la Constitución. Por cierto, hay cursos gratis en el Congreso de la República online que les recomiendo que los busquen porque están muy bien. Pero a lo que voy es, a la hora que tenemos, o sea, me voy a poner en la lógica de los que piden Asamblea Constituyente, hay más probabilidades que un próximo Congreso la pueda promover, un cambio constitucional de esa naturaleza, a que este. Si mañana la gente de Castillo pone a la Asamblea Constituyente como una consideración para votar cambio constitucional, no va a tener los votos. Sí, pues. Es una necedad, ¿no? Básicamente es una necedad. Digamos, ese objetivo político es inalcanzable. Y en segundo lugar, no parece el camino correcto, además. Aparte que es inalcanzable, no es... Y tal vez lo que tendríamos que hacer, y a pedírselo a los próximos congresistas, es, ok, no necesitamos una asamblea constituyente, pero esto necesitamos cambiarlo, ¿no? Y buscar ese que se necesita cambiar, ¿no? Incluso ese cambio debería ser promovido desde la sociedad civil, porque desde allí porque no vamos a pedir que este Congreso elabore esas ideas, pero sí podemos plantear que la sociedad civil le proponga al Congreso un paquete, digamos, desarrollado, preciso, de reforma. Han habido iniciativas interesantes, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima ha presentado un paquete de 27 reformas, incluso las están tratando de desarrollar a nivel de ley. Más allá del contenido de la propuesta, lo importante es que es un insumo. Y lo mismo deberían hacer pues, las organizaciones sindicales, las ONGs, ¿no? Y generar, en todo caso, ese ambiente de reforma, pero digamos, sobre base técnica, que es lo que se necesita. Porque el discurso de esta Constitución nos permitió el desarrollo, que no lo podemos negar, trae una trampa, no para todos. Entonces, no todos dicen, bueno, si esta Constitución no ha permitido mi desarrollo, quiero otra. O sea, me parece natural el razonamiento. Claro que no tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con la ejecución. Exactamente. Pero finalmente es difícil que la... Pero ¿no? Habría que explicarle a la ciudadanía que los problemas que se viven en el país no provienen de la Constitución, sino provienen de la falta de liderazgo, de la falta de gerencia, de la falta de ideas, ¿no es cierto? Que son las que van a nutrir el contenido constitucional. Lo que pasa es que el discurso es engañoso, porque cuando dices esta Constitución nos ha permitido, parece que el desarrollo sí tuviera que ver, pero el no desarrollo no. Entonces, comparto perfectamente su razonamiento, pero también entiendo el otro, el de la persona que siente que no le llega un desarrollo económico, ¿no? Pero hay cosas que sí, digamos, son objetivas, ¿no? Ha durado 30 años. Sí. Y eso es una rareza. Segundo, eso es una rareza. Que se han logrado superar niveles de pobreza, ¿no? Sí. Se ha avanzado en ese sentido. Quizás lo que ha faltado es que desde el Estado se genere más justicia social. ¿Sabe qué pasa, más justicia social. Doctor, que yo creo que mientras no tengamos un nivel aceptable de servicios básicos, claro. Y eso en la pandemia ha sido brutal. En la pandemia la gente descubrió que no tenía nada. Nada. No tenía un respaldo social que le permitiera no salir a la calle porque nadie le iba a dar nada. No tenía un hospital, no tenía un balón de oxígeno, no tenía un aula, no tenía internet. Yo creo que no estamos midiendo el impacto de lo que ha significado plantarte frente al desastre que es no tener servicios básicos, ¿no? Y creo que esa, digamos, reflexión que ha hecho el ciudadano en relación a su situación personal se ha visto inmediatamente reflejada tanto en el proceso electoral como en los acontecimientos presentes. Exacto, en el voto y en la protesta. Claro, Porque finalmente, si te vas a morir el día de mañana porque no tienes un balón de oxígeno ahogándote en tu cama, sí, pues, de pronto sales a gritar a la calle, ¿no? Ya te toca salir a gritar a la calle. Esa es tal vez la sensibilidad que nos falta, ¿no? Es verdad. Es la sensibilidad que nos falta y hay...
Yo creo que estamos demasiado cerca de la pandemia como para entender todo lo que pasó, pero que ya estamos viendo sus efectos. Acá y en el mundo, porque ayer justo miraba lo que ha pasado en París. Carros volteados, 1 millón de personas en la calle. El mundo está molesto, ¿no? En efecto, y además creo que hay que repensar la democracia. Porque no solamente en el país, sino en general en el mundo, el sistema parlamentario hoy tiene problemas de credibilidad. Y los tiene por varias razones. Siempre el Parlamento fue el centro de los debates. Hoy el centro de los debates es la televisión, la radio, las redes sociales. ¿No? Las redes sociales, efectivamente. Estuve en una conversación, siempre la cito, con unas periodistas muy importantes, una del BBC, la otra del País, en Arequipa, a raíz del High Festival, y me gustó una frase de una de ellas que decía: los partidos políticos no han cambiado de siglo, ¿no? La política y la democracia en general se ha quedado con un sistema de representación que hay que repensar. Así ¿no? es, así es. Que hay Ese que repensar, es el problema. ¿no? Sí. Y probablemente estamos viviendo una época de caos también, ¿no? En general, ¿no? En general, sí. Me hubiera gustado que no nos tocara. Y además también, antes era más sencillo, porque digamos, habían verdades. Ahora solo opera el relativismo, o sea... Yo debo confesarle, doctor García Toma, que cada vez me cuesta más hacer periodismo porque la verdad no está de moda. Yo siempre digo, la verdad no está de moda. Me gusta que haya muchos puntos de vista, pero un hecho es un hecho, ¿no? Sí, y tenemos que aprender a mirarlos, aunque nos duelan, ¿no? Claro. Aunque nos duelan. Bueno, siempre es un gusto conversar con usted. No sé si nuestro Congreso estará a la altura, la verdad que no creo. Nos esperan probablemente años más convulsionados, ¿no? Lo que no se entiende es que si no comenzamos desde ahora, bueno, ya hemos debido comenzar hace mucho tiempo, pero si no comenzamos desde ahora a colocar las piedras de un país distinto, y esto no estoy hablando de constitución, estoy hablando de personas, estoy hablando de gerencia, estoy hablando de programas, vamos a volver a reproducir problemas como estos, ¿no? Y tal vez hacer un llamado que cada uno desde su lugar, ¿no? Doctor, podemos tener visiones distintas, y usted hemos discrepado múltiples veces, pero sin agresiones, y además encontrando puntos en común, Yo creo que hay una virulencia, un pedido de violencia desde múltiples sitios, desde el chico que está en su computadora de manera irresponsable, insulta, hasta, no sé, periodistas, hasta políticos que salen a pedir violencia, ¿no? De todo el espectro político, repito. Si bien las redes sociales han democratizado la libertad de expresión, también la denigran diariamente, porque la han canibalizado, terrible. Sí, no todo lo que se dice en redes sociales. Por eso yo creo que el periodismo todavía tiene un lugar, porque hay que saber, todavía tiene un lugar, hay que diferenciar el video descontextualizado de, por ejemplo, el reportaje de IDL, con el que se puede, o sea, no se puede discrepar porque ahí está el hecho, pero puede chocar, pero es una mirada como la de Panorama también, es pero otra mirada y hay que verlas. Está investigado, está chequeado, no es un video suelto, es un contexto. Doctor García Toma, gracias. No, gracias a usted, Patricia. Gracias por haber venido, gracias por conversar, creo que necesitamos más de estas conversaciones.